buenos días, bienvenidos un día más a Bitcoin Global, espacio dedicado a la actualidad y noticias sobre Bitcoin. Vamos a comentar un par de cosas para luego ver qué está ocurriendo con el precio. La primera noticia que os quería traer es esta que veis en pantalla, la autocustodia más allá de la narrativa de la soberanía cripto. La autocustodia ya no es solo soberanía, implica asumir nuevos riesgos y responsabilidades en la gestión de activos digitales. Bien, hay una de las narrativas, uno de los enfoques formativos sobre Bitcoin en el cual se habla de la autocustodia. Esto significa que la persona asume ese rol de banco particular y asume los riesgos de la seguridad, de lo que implica custodiar sus propios activos. A lo largo de los últimos años, esta narrativa ha ido cogiendo fuerza con los ejemplos que hubieron en años atrás con diferentes exchanges como FTX y MTGOT, que fueron exchanges que prácticamente desaparecieron de la noche a la mañana, miles de personas perdieron sus criptoactivos, perdieron sus bitcoins, porque estos activos estaban en manos de terceros. La autocustodia es un sistema lícito de custodiar tus propios activos, pero tiene eh, riesgos de que la persona tiene que ser muy disciplinada y muy responsable a la hora de custodiar sus propios activos. El principio lo dice aquí bien claro, si no son tus claves, no son tus monedas. Esto es un ejemplo que lo podíamos homologar, evidentemente, a la banca tradicional. Las nóminas que se reciben de los trabajos están custodiadas por un tercero, que es tu banco de confianza. Y evidentemente hay el riesgo de que ese banco en algún momento determinado pueda quebrar o pueda desaparecer, poniendo en riesgo tus activos y tus finanzas. En el caso de las criptomonedas, en el caso de Bitcoin, este paso se ha solventado con la autocustodia. Hay diferentes ejemplos de autocustodia, pero exige que la persona pues tenga que custodiar su frase semilla o su código privado para poder seguir guardando esos bitcoins. Hay muchos ejemplos de personas que pasaron en un momento determinado a la autocustodia y años después perdieron las contraseñas, perdieron las frases semillas y si la persona no recupera esos códigos, esas palabras, pues ese bitcoin es irrecuperable. Por tanto, me pareció interesante compartir el concepto de la autocustodia, porque hay una narrativa muy importante que hace referencia a la soberanía del propio individuo, en el cual uno posee su propia riqueza, pero implica un alto grado de disciplina y de responsabilidad. Si esas contraseñas se pierden, adiós Bitcoin, no lo puedes recuperar. Y te puede pasar como el ejemplo ese del ciudadano americano que lleva 8 años removiendo un vertedero porque, porque piensa que el disco duro que tiró hace años tiene ahí las frases semillas para poder reabrir y volver a conseguir miles y miles de bitcoins que tenía acumulados ahí de la primera fase de Bitcoin por allá 2011, 2012, 2013. Por tanto, la autocustodia es un concepto muy interesante que la persona, si realmente quiere esa soberanía plena, pues evidentemente está al alcance de todo el mundo, pero implica un importante grado de responsabilidad. Bien, pasamos a la segunda noticia, que esto nos va a conectar directamente con lo que está pasando en el mercado. Nos dice, los inversores minoristas impulsan una amplia venta de Bitcoin mientras los precios caen. Los datos de Glassnode muestran la distribución entre cohortes mientras Bitcoin cae por debajo de los 67.000, con las ballenas manteniéndose en gran medida neutrales. Lo dice bien claro, es decir, las grandes ballenas de Bitcoin, los grandes tenedores, o se muestran neutrales o están aprovechando los precios actuales. Y en cambio, la venta, la presión vendedora que está habiendo ahora mismo con el precio de Bitcoin y que ahora vamos a analizar, está considerado
o está impulsado por el inversor minorista. ¿Por qué? Pues bueno, pues básicamente, como ahora vamos a ver en el gráfico, por el miedo. Fijaos, fijaos que la caída que tuvo ayer, espectacular, la caída que tuvo Bitcoin ayer viernes por la tarde, perdiendo los 68.000 para situarse ahora mismo en los 66.102. Esta caída, esta caída que veis en pantalla, este descenso, esto significa miedo, o sea, pánico. Los viernes normalmente es importante que se enfoque el fin de semana con cierto optimismo, pero evidentemente las noticias que llegaban en el día de ayer no lo eran y el mercado respondió mal. Esto se puede interpretar de dos maneras: pánico absoluto, o se puede interpretar como un mecanismo de defensa por parte de los inversores minoristas. Ayer por la tarde no había novedades referente al conflicto de Irán. Bueno, sí, había una novedad, el que todo sigue igual. Y eso el mercado no lo acepta bien, no lo recibe bien. Y por tanto, muchos minoristas comenzaron a vender para que ahora el precio se sitúe en los 66.102. Fijaros el mercado. Caídas. Todos los mercados cayendo. Ayer el SP500 tuvo una bajada muy importante, muy correlacionada con la caída de Bitcoin, perdiendo el soporte del lunes, el mínimo del lunes. Fijaros. Y evidentemente el Nasdaq cayendo, el DAX alemán, el Dow Jones, la bolsa de Hong Kong también. ¿Quién está subiendo? El petróleo, que ya sabemos, como vamos diciendo en los últimos vídeos, es el termómetro del conflicto, que está ahora muy caro. El precio del barril se sitúa en $106 el barril y subiendo a 4,84%. Esto no es una buena señal. Esto nos viene a decir que el conflicto en Oriente Medio se perpetúa. Y eso es lo que no quiere el mercado. El mercado quiere que finalice lo más rápido posible, dándole igual quien gane, quien pierda. Pero el mercado quiere que esta situación finalice, porque evidentemente seguimos, como dijimos en el vídeo de ayer, seguimos condicionados por los eventos geopolíticos. Em, Aquí se va a situar Bitcoin en los 66.102. Se va a mantener el fin de semana muy probablemente en este precio, a expensas de lo que ocurra mañana domingo por la tarde, para ver cuáles las novedades, cuál es el sentimiento en la bolsa americana, y a partir de aquí será una incertidumbre. Ya lo decíamos ayer, estamos en una zona muy peligrosa. Pienso que no nos podemos permitir perder este soporte. Si perdemos el soporte de los 65.853, la cosa pintará mal. Bueno, pintará mal para todo el mundo, ¿eh? Pero canalizando toda esa mala circunstancia Bitcoin, y aquí tenemos que esperar buenas noticias. Como hemos dicho, en el momento en que consigamos buenas noticias, rápidamente volvemos a recuperar las posiciones previas. Ya lo hemos dicho, motivos y noticias las hay para que Bitcoin vuelva a recuperar ese suelo, ese soporte que yo considero que es fundamental en los 71.000 aproximadamente. 71.000, 72.000. En el momento, que es lo que vamos diciendo en los últimos vídeos, en el momento en que haya una desaceleración del conflicto, ese optimismo se va a contagiar en los mercados y nos vamos para arriba, pero como una mecha. Por tanto, tenemos que ser cautos ahora mismo. Una buena noticia también es que esto puede ser una buena entrada, también lo digo. Esto lo puedes enfocar de varias maneras, de que tu Bitcoin se vaya devaluando o que estos sean buenas zonas de entrada también para seguir acumulando. Y llama la atención que quien vende Bitcoin son los minoristas
y los grandes tenedores y las ballenas pues se mantienen expectantes. Se mantienen expectantes a causa de la geopolítica, porque saben que en el momento en que pueda haber una negociación, una paz, una tregua, lo que sea, nos vamos para arriba. Por eso las ballenas y los tenedores se mantienen expectantes. No hacen grandes compras y tampoco hacen ventas. Por tanto, motivos para irnos para arriba los hay. ¿Quién está atemorizado? El minorista, que es el que tiene más razones para acumular, pero es el que está justificando estas grandes caídas, tanto en Bitcoin como en el resto del mercado. Bueno, seguiremos atentos a ver qué ocurre. Yo pienso que en el día de hoy y mañana nos estamos en estas tesituras, nos acercaremos probablemente un poco al soporte, pero espero que no lo perdamos y seguiremos también atentos al precio del petróleo, porque esto no es una buena señal, más bien todo lo contrario, el hecho de que el petróleo esté repuntando tanto. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más por hoy. Dale me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis y hablamos mañana. Un saludo.